Antibiograma de bacterias gram positivas. Aquí podemos ver cómo se pueden clasificar los cocos gram positivos, dependiendo si son catalasa positivos o catalasa negativos. Los catalasa positivos son estafilococos, que a su vez se pueden clasificar dependiendo si son coagulasa positivos o coagulasa negativos. Los coagulasa positivos son los estafilococos aureus, que se vinculan con infecciones dérmicas purulentas, endocarditis u osteomielitis, y los coagulasa negativos son los estafilococos epidermidis, que se asocian a infecciones vinculadas con catéteres o dispositivos, infecciones nosocomiales o estafilococos saprophyticus, que se asocian con infecciones de vías urinarias. Sin embargo, no son el principal agente causal de las mismas. El principal agente causal de las infecciones de vías urinarias es la E. coli, junto a otras bacterias gram negativas. En el caso de que el coco gram positivo sea catalasa negativa, vamos a encontrarnos a los streptococos, que se pueden clasificar dependiendo del tipo de hemólisis. Tenemos alfa hemólisis, beta hemólisis o gamma hemólisis. Alfa hemólisis significa que la hemólisis es parcial, beta, que es total, y gamma, que no hay. La hemólisis está ausente. Los alfa-hemolíticos son el Streptococcus pneumoniae, que es la principal causa de neumonía asociada a la comunidad de otitis media aguda y que puede desencadenar otro tipo de infecciones en el sistema respiratorio, y el Streptococcus viridans, que se asocia con endocarditis de válvula nativa. Dentro de los beta-hemolíticos nos encontramos al Streptococcus pyogenes, que se asocia con fascitis necrotizante y faringitis bacteriana, y el Streptococcus agalactiae, que se vincula con infecciones graves en neonatos. Dentro de los gamma hemolíticos nos encontramos a el Streptococcus bovis, que desencadena endocarditis en pacientes con cáncer de colon, y a los enterococos, tanto el Faecium como el Fecalis, que pueden asociarse a itus que se asocian con intervenciones de las vías urinarias. A continuación vamos a hablar del antibiograma del Staphylococcus aureus o S. aureus. El S. aureus es una bacteria muy común, puede colonizar asintomáticamente a las personas y se presenta con una mayor carga de microorganismo en los pacientes atópicos, como por ejemplo los asmáticos. De hecho, el 30% de los humanos son portadores nasales de S. aureus. Los portadores de este microorganismo tienen un mayor riesgo de infección y propagan la bacteria entre las personas. El modo primario de transmisión de este germen es por contacto directo, aunque el contacto a través de fómites, como objetos o superficies, puede desempeñar un papel importante. Varios factores, como la pérdida de la barrera cutánea normal, la presencia de enfermedades como diabetes, SIDA o los defectos en la función de los neutrófilos, pueden condicionar a un mayor riesgo de infecciones. Antes de hablar de resistencia, debemos mencionar el concepto de resistoma. El resistoma es la colección de todos los genes que contribuyen a la resistencia fenotípica antibiótica. Existe una base de datos de más de 30.000 genes que son solo una pequeña proporción del resistoma. Estos genes son componentes antiguos del pangenoma que se ha logrado recuperar a partir de muchos sitios, como por ejemplo los hielos perpetuos, también conocidos como permafrost, que tienen aproximadamente unos 30.000 años de edad, también a partir de microbiomas de cuevas con millones de años o a partir de abismos oceánicos. El S. aureus hace medio siglo era susceptible a las penicilinas, y esta susceptibilidad a las penicilinas caracteriza al fenotipo salvaje del S. aureus. Sin embargo, rápidamente, aproximadamente en 1944, apenas tras unos 2 años aproximadamente de la introducción de las penicilinas de forma masiva, empezaron a aparecer cepas resistentes a la penicilina, las cuales se propagaron rápidamente por el mundo. De hecho, actualmente es muy difícil ver el patrón salvaje. La mayoría de los S. aureus ya no son sensibles a la penicilina, son resistentes a la penicilina y representan cerca del 80% de los S. aureus que podemos encontrar. Esta resistencia está mediada
gracias a penicilinasas, y se puede adquirir esta resistencia mediante plásmidos, mutaciones cromosómicas o por presión del medio con el uso de antibióticos. Actualmente, el fenotipo más común es el productor de penicilinasas. Este grupo puede ser manejado por oxacilina, betalactámicos con inhibidores de las beta-lactamasas o cefalexina. De hecho, en los antibiogramas de S. aureus no suele reportarse penicilina. Esta resistencia está mediada por la adquisición del gen BLAX o del gen BLA-Z, como podemos verlo escrito en pantalla, que condiciona la codificación de la penicilinasa APC1. Existen ocasiones donde se sobreexpresa la penicilinasa APC1 y esta hiperexpresión se conoce como BORSA, que significa Borderline Oxacillin Resistant S. aureus. Este tipo de pacientes son individuos que no tienen una respuesta adecuada a la oxacilina, pero sí pueden responder a los betalactámicos con inhibidores suicidas o a la cefalexina. Un tipo muy importante de estafilococos son los metilinoresistentes, abreviados como SARM. Estos se generan debido a la adquisición del gen MECA, que genera un cambio de las PBPs tradicionales o de las proteínas fijadoras de penicilinas características de este germen por PBPs 2A, lo cual disminuye su afinidad por betalactámicos y permite que sobrevivan a pesar de estar expuestos a altas concentraciones de estos antibióticos. Pueden ser de amplio espectro y de hecho algunos MEC contienen elementos genéticos adicionales, lo cual amplía aún más la resistencia, como el TN554, que confiere resistencia a macrólidos, clindamicina y streptogramina B. O también existe, por ejemplo, el PT181, que confiere resistencia a las tetraciclinas. Otro agente temido es el S. aureus vancomicino resistente. Este se genera por la adquisición del gen BAM. El gen BAM puede venir a partir de otros microorganismos mediante mecanismos de transferencia. Los organismos que pueden transferir esta resistencia a el S. aureus son, por ejemplo, los enterococos faecium, cuando son resistentes a la vancomicina. Debe recordarse que la pared bacteriana se produce a partir de azúcares que se unen con 5 aminoácidos. En condiciones normales, los últimos dos van a ser alaninas. La vancomicina lo que hace dentro de su mecanismo de acción es precisamente pegarse a las alaninas. Sin embargo, cuando la bacteria adquiere el gen BAM, se cambian las últimas alaninas por D-lactato y la vancomicina no puede interactuar con el D-lactato y por eso pasa a ser un fármaco ineficaz en este tipo de población, los S. aureus vancomicino resistentes. Sin embargo, pueden tratarse con otros fármacos como linezolid, daptomicina, trimetoprim-sulfametoxazol, clindamicina o la aclamada ceftarolina. En esta gráfica podemos apreciar la evolución del S. aureus. Se describen académicamente 4 olas de resistencias. Desde que Fleming descubre la penicilina y su posterior aislamiento por Florey y colaboradores que lograron aislarla, y posteriormente, desde que se introduce en el mercado, empiezan a identificarse cepas de S. aureus que ya eran resistentes a la penicilina. De hecho, en 1942, Rammelkamp identifica cepas de S. aureus resistentes a la penicilina y en 1944 Kirby demuestra que esto se debía a la inactivación de la penicilina por algún tipo de enzima bacteriana, una penicilinasa, que hoy sabemos que es la penicilinasa APC1. Hoy en día, más del 80% de los estafilococos aureus son resistentes a la penicilina.
Como les había mencionado hace un momento, existen olas de resistencia de los S. aureus. En cada ola, este microorganismo aumenta su prevalencia en la población general, refiriéndonos a patrones de resistencia. Por ejemplo, la primera ola es cuando empiezan a aparecer los Staphylococcus aureus resistentes a la penicilina. Ya para la segunda, la tercera y la cuarta ola es cuando empiezan a aparecer los SARM, empiezan a aparecer los SARM-CoV, que son los Staphylococcus aureus metilinos resistentes de la comunidad, entre otros. Vamos a hablar sobre la primera ola. Esta comenzó a mediados de la década de 1940, cuando la proporción de infecciones causadas por ese aureus resistente a la penicilina aumentó de forma dramática en los hospitales. Esta resistencia fue mediada por plásmidos. Luego, las cepas resistentes a la penicilina generaron infecciones en la comunidad y ocurrió una pandemia de Staphylococcus aureus resistentes a la penicilina. Estas infecciones fueron causadas por un clon del S. aureus conocido como el fago tipo 8081, que lo podemos ver aquí diagramado, aparece en este momento de la historia. Las infecciones por el fago pandémico 8081 desaparecen después de la introducción de las meticilinas. Sin embargo, perduran otras cepas que también eran productoras de penicilinasas y que venían de otros linajes de S. aureus, y se difuminan por toda la población general, llegando a corresponder el principal tipo de fenotipo que podemos encontrar de S. aureus. La segunda ola es intrahospitalaria y empieza en 1959, cuando se introducen las penicilinas semisintéticas del tipo de la meticilina y la oxacilina. Sin embargo, 2 años después se reporta el primer episodio de SARM, de Staphylococcus aureus metilino resistente. Esta resistencia, a diferencia de la resistencia clásica a la penicilina, era de amplio espectro. A pesar de que se descubrió para el año 1962, tuvieron que pasar 20 años para que se lograra entender el mecanismo fisiopatológico por el cual se desarrollaba. Entre los primeros aislamientos clínicos de SARM se encontró una cepa que recibió el nombre de cepa Col, un miembro del clon arcaico de los SARM y quizás la cepa de SARM más estudiada en el mundo. Esta cepa recibe su nombre debido a que fue aislada de un paciente en Colindale, Reino Unido, en el año 1960, y es miembro de uno de los linajes más exitosos de Staphylococcus aureus, metilinos resistentes. En el año 1981 se identificó una PBP que era distinta a la normal. Era la PBP2A, que tenía una afinidad reducida a estos fármacos. Y dicha PBP, la PBP2A, es la causante de la resistencia del Staphylococcus aureus a la meticilina. El último tipo de SARM que fue descrito en la literatura fue en el año 2009 en Reino Unido y en Dinamarca, cuando se logró aislar una cepa que presentaba un gen homólogo al MEC que inicialmente recibió el nombre de gen MEC alga 251 y que difería del clásico MEC-A. Difería a nivel de las recombinasas y a nivel de los genes reguladores. Y estas diferencias hacían que fuera imposible su reconocimiento con pruebas de aglutinación o con pruebas de amplificación de los ácidos nucleicos. Posteriormente, este gen desconocido y nuevo pasó a ser conocido como el gen MEC-C. La tercera ola ocurre a finales de la década de 1970 y a principios de 1980. Empieza en hospitales de Europa, Australia y Estados Unidos, donde se reporta una nueva cepa. Y ya en 1981 ocurre una pandemia en Londres. Ya en esta ocasión empieza a ocurrir una ampliación de los linajes y ocurre una pandemia mundial de SARM. Y esta pandemia lleva a un incremento en el uso de vancomicina,
lo cual posteriormente condicionaría un aumento en la tasa de Staphylococcus aureus con resistencia variable a la vancomicina, debido a que se empezó a generar presión selectiva y empezaron a aparecer cepas resistentes. La cuarta ola, que es la última hasta el momento, es la invasión de los Staphylococcus aureus metilinoresistentes en el medio comunitario. Sin embargo, estos SARM no son como el SARM clásico, se llaman SARM-CoV. SARM-CoV, el CO de comunitaria. Los primeros casos comunitarios se describen hacia 1990. Estos suelen ser del tipo 4-MEC y se asocian con una resistencia aislada a la oxacilina, a diferencia de los 2-MEC, que son comunes en los hospitales y que tienen mayor tasa de resistencia e incluso tienen resistencia a otros antibióticos. Primero, siempre que nosotros tengamos un antibiograma de un S. aureus, debemos asumir per se que es productor de penicilinasa clase A. ¿Por qué? Debido a que es lo que ocurre en el 80% de los casos. Así que mirar si es sensible o resistente a las penicilinas no va a aportar mucho. Lo que nosotros tenemos que mirar de primero es la oxacilina. ¿Es resistente o es sensible? Si es sensible, estamos ante el patrón común. Y ese patrón común responde a oxacilina, cefalosporinas de primera, aminopenicilinas más inhibidores. Y en general es muy fácil manejarlo. Pero si aparece que es oxacilino resistente, acá las cosas se complican un poquitito. ¿Por qué? Debido a que tenemos dos posibles mecanismos que nos pudieron generar esa resistencia a la oxacilina. La primera es que sea por una hiperproducción de penicilinasa clase A. En otras palabras, que sea un BORSA. Y la segunda es que se deba a un gen MECA que condicionó la aparición de una PBP2A que disminuyó la afinidad por la meticilina. De forma simple, que estemos ante un SARM. Entonces podemos encontrarnos o ante un BORSA o ante un SARM. Para saber esto, se hace una prueba que se conoce como la prueba de cefoxitin. Si el halo es menor de 21 milímetros, es una resistencia a la oxacilina que es mediada directamente por la modificación de las proteínas fijadoras de penicilina a una PBP2A y por ende se tiene que utilizar vancomicina. Pero si el halo es mayor, se considera que estamos ante una prueba negativa. Estamos entonces ante un BORSA. Y si estamos ante un BORSA, podemos darnos algunos lujos. Pero para darnos esos lujos, tenemos que mirar el MIC. Y aquí varía un poco dependiendo del autor. Algunos autores hablan de que se tome como MIC de referencia un valor menor o superior a 2 y otros hablan de que sea menor o superior a 4. No importa con cuál de los dos nos quedemos, ambos tienen sus autores a favor y a sus autores en contra, pero en general, por términos de facilidad, vamos a tomar el MIC, al menos en esta filmina, como un MIC mayor o menor de 2. Entonces, en el caso de que nos encontramos con un MIC menor a 2, podemos utilizar oxacilina, podemos utilizar cefalosporinas de primera generación o podemos utilizar aminopenicilinas más un inhibidor, como si nos tratáramos de algún patrón común. Pero en el caso de que sea mayor a 2 o a 4, ya ustedes verán cuál de los dos emplean, se tiene que utilizar vancomicina y debemos tratar como si fuera efectivamente un Staphylococcus aureus metilinoresistente. Cuando hay un Staphylococcus aureus metilinoresistente, debemos realizar una prueba de resistencia a clindamicina que se conoce como D-test. El D-test se hace utilizando discos de eritromicina y clindamicina que son separados 20 milímetros. En el caso de que aparezca una D, se considera que es positivo y por ello no se puede utilizar clindamicina. Y en el caso de que sea negativo, se considera que es sensible y en los casos leves, aclaro eso, podría utilizarse la clindamicina. Acá tenemos un caso. Bueno, entonces primero tiene una MIC para ampicilina mayor a 8, es lo que llaman black, sin embargo eso no es importante en este momento. Recuerden que siempre vamos a considerar que los S. aureus ya de forma natural son resistentes a las penicilinas y producen penicilinasas a PC1. De hecho, este MIC y esto que aparece acá como black indica precisamente eso, que este S. aureus produce penicilinasa a PC1. Realmente lo que nosotros debemos preguntarnos de primero ante un S. aureus ¿es sensible a oxacilina? Sí, este
paciente es sensible a oxacilina. Miren, tiene un MIC de 0.5. Entonces ya no tenemos que proseguir con el algoritmo, porque nos encontramos ante un Staphylococcus aureus metilino sensible, que puede ser tratado con betalactámicos o con fármacos que no sean betalactámicos. Dentro de los betalactámicos, como primera línea, nos encontramos la oxacilina, la meticilina, la nafcilina, la cloxacilina o la dicloxacilina. También este tipo de microorganismos tiene una adecuada respuesta a cefalosporinas de primera generación, cefalotina, cefasolina, y tienen cobertura adecuada con amoxicilina clavulanato, ampicilina sulbactam, cefalosporinas de tercera generación, exceptuando la ceftazidime, también tienen una respuesta adecuada al cefepime, piperacilina, carbapenémicos o ceftarolina. También responden a fármacos que sean no betalactámicos como clindamicina. De hecho, según las guías CITSA, cuando nos encontramos ante una infección de tejido celular subcutánea que no es grave, sino que es leve, el agente que deberíamos considerar es la clindamicina. Otros fármacos que pueden servir para su terapéutica son el trimetoprim-sulfametoxazol, los aminoglucósidos, las tetraciclinas y la vancomicina. Pero tenemos que tener una particularidad en cuenta con los aminoglucósidos, y es que estos no responden en ambientes anaeróbicos, debido a que no permiten que se lleven a cabo los dos pasos básicos de su mecanismo de acción. A pesar de que tradicionalmente la oxacilina ha sido la primera línea para el manejo de los SAMs, últimamente han surgido múltiples estudios que demuestran que no es la mejor opción. De hecho, más adelante hablaremos de un estudio muy interesante que comprueba que la cefasolina es una opción superior a la oxacilina en prácticamente todos los sentidos. Además, veremos a partir de un texto que fue publicado gracias a un estudio de Rodríguez y colaboradores luego del año 2010, que las oxacilinas genéricas que tienen una equivalencia farmacológica teóricamente similar a la de la molécula original, no tienen realmente una equivalencia terapéutica similar y tienen unos patrones atípicos en relación a su acción sobre las bacterias. En otras palabras, la oxacilina que tenemos en nuestro medio es de mala calidad. En el caso de que la infección afecte el sistema nervioso central, se recomienda que se dé oxacilina, cloxacilina, otras alternativas también como cefepime o ceftriaxona. No se recomienda que se utilicen cefalosporinas de primera generación o clindamicina por algo muy básico, y es que estas no atraviesan la barrera hematoencefálica. En esta diapositiva vemos un estudio que respondió por qué no debemos dar tratamiento con vancomicina a un Staphylococcus aureus metilino sensible. Fue un estudio de cohorte retrospectivo con adultos ingresados en un centro de atención terciaria entre el 1 de enero del año 2003 y el 30 de junio del año 2007, los cuales tuvieron un hemocultivo positivo para SAMS y fueron divididos en dos grupos. El primero recibió o nafcilina o cefasolina y el segundo recibió vancomicina. Se utilizaron modelos para poder evaluar el riesgo de mortalidad entre ambos y el resultado fue el siguiente, y es un resultado que es muy interesante. Los que recibieron nafcilina o cefasolina tuvieron un 79% menos riesgo de mortalidad en comparación con los que recibieron vancomicina sola. Esto con un HR de 0.21 y un índice de confianza de 95% de 0.08 a 0.47, lo cual, si vamos a mirar en relación al valor estadístico, es excelente. Es un valor que sí es confiable. Por otro lado, los pacientes que cambiaron de vancomicina empírica a nafcilina o cefasolina, una vez se obtuvo el antibiograma, tuvieron un 69% menos de riesgo de mortalidad en comparación con los que permanecieron con la vancomicina, que tuvieron mayor mortalidad a 30 días. Esto con un HR ajustado de 0.31 y un índice de confianza 95% de 0.10, 0.95, que también es alta. Este es otro estudio muy interesante en el cual se tomaron modelos animales para predecir la equivalencia farmacéutica de la oxacilina genérica y de la de laboratorio. Usualmente lo único que miran para poder sacar un fármaco al mercado es que tenga una equivalencia farmacéutica,
es el único requisito que ponen para comercializarlo. Sin embargo, este estudio lo que hizo fue mirar en ratas la equivalencia terapéutica y el resultado fue impactante, fue muy interesante, acá podemos verlo. Independientemente, la oxacilina de laboratorio, primero que nada es esta, la negrita, y todas las otras son genéricas. Independientemente de la equivalencia farmacéutica y la actividad in vitro, todos, absolutamente todos los genéricos mostraron una eficacia bactericida significativamente inferior a la original y tuvieron un comportamiento farmacodinámico muy distinto, lo podemos ver. Fue un comportamiento gaussiano en lugar de una sigmoide. Por ende, carecen, según las conclusiones de este estudio, de una equivalencia terapéutica. En otras palabras, la oxacilina genérica es mala, y es mala con una P menor de 0.0001. O sea que estamos hablando de que estadísticamente esto es muy confiable, por lo cual realmente no recomiendo utilizar oxacilina cuando tenemos muchas alternativas mejores como la cefazolina, que podemos verlo en otros estudios. Este es un estudio que es muy interesante, que discute lo que habíamos dicho antes, y es que la cefazolina es superior a la oxacilina. Este fue un estudio retrospectivo con pacientes ingresados en 119 hospitales. Fue una población muy importante desde el año 2003 hasta el año 2010, muchos años también, con cultivos positivos para Staphylococcus metilinos sensibles. Este estudio buscó evaluar la efectividad de la cefazolina versus la oxacilina y la nafcilina, que son primas hermanas, en relación a la bacteremia por Staphylococcus metilinos sensibles. Este estudio evaluó eficacia, mortalidad y recurrencia y encontró lo siguiente. Los pacientes que recibieron cefazolina tuvieron una reducción del 37% en la mortalidad a 30 días, con un HR de 0.63 y un índice de confianza de 0.51 a 0.75. Es estadísticamente significativo. Y tuvieron una reducción del 23% de la mortalidad a 90 días, nuevamente, con un HR en este caso de 0.77 y un índice de confianza de 95% de 0.66 a 0.90, lo cual hace que estadísticamente sea confiable, en comparación con los pacientes que recibieron nafcilina u oxacilina después de controlar los otros factores que podían afectar la mortalidad. Las probabilidades de recurrencia entre ambos fueron similares, tanto para los pacientes que recibieron cefazolina como para los pacientes que recibieron nafcilina u oxacilina. Sin embargo, lo que sí quedó claro en este estudio es que la mortalidad es menor en los pacientes que tomaron o que fueron tratados con cefazolina. A 30 días, 37% y a 90 días, 23%. En otras palabras, si tenemos esto, digamos en esta gráfica, sobre todo en nuestro medio, porque nosotros carecemos de la oxacilina de laboratorio original y tenemos meras copias genéricas. Y tenemos también otros textos que muestran que la cefazolina es superior, pues realmente no se justifica continuar mandando oxacilina, al menos en nuestro país. Acá tenemos un segundo caso. Empecemos con la siguiente pregunta. ¿Es resistente a la oxacilina? Sí, tenemos que pasar a la siguiente pregunta del algoritmo. Tenemos que hacer la prueba de cefoxitin. Presumiblemente estamos ante una prueba negativa, por lo que tenemos que mirar el MIC del cefoxitin. En este caso es menor de 4 o de 2, ¿sí? Es lo que nos interesa. En este caso estaríamos entonces ante un BORSA. Recuerden que el MIC varía del autor. Algunos autores toman el MIC como 2, otros como 4. Ustedes verán con cuál se queda. Nos encontramos entonces con un borderline, un BORSA. Los BORSA son resistencias de bajo nivel que aparecen por primera vez en el año 1986. Se deben a una actividad aumentada de una beta-lactamasa. Otra teoría es una producción de una PBP4 y o de una PBP3. Es una condición que es rara. Se debe a la hiperproducción de la penicilinasa A también. Es aproximadamente el 1.2% de todos los S-Aurus que se encuentran. Pueden responder a dosis altas de oxacilina o de otro beta-lactámico. Los casos con un MIC superior a 4 o a 2 son un desafío y se recomienda que se traten con vancomicina, pero también se han estudiado otras formas de tratar. Por ejemplo, un beta-lactámico más un inhibidor suicida. Principalmente, la mayoría de los estudios son con piptazo, piperacilina tazobactam.
Existen algunas que llevan modificaciones y son un problema desde la perspectiva epidemiológica y también desde la perspectiva terapéutica. Este tipo de variante se conoce como MOTSA. Por fortuna, existen muy pocas MOTSA. Las MOTSA se caracterizan por lo siguiente, y es que son inmunes a los inhibidores suicidas, aparte de las otras características que comparten en común con los BORSA. Tenemos otro caso. Primera pregunta, ¿hay resistencia a la oxacilina? Sí hay. Segunda pregunta, ¿esta resistencia a la oxacilina se debe a una hiperproducción, o sea, BORSA, o a la presencia de MEC, o sea, un SARM? Para eso vamos a mirar entonces el cefoxitin. En este caso, la prueba fue positiva. Eso nos indica que estamos ante un SARM, estamos ante una bacteria que tiene un gen MECA, lo cual condicionó un cambio de las PBP a unas PBP2A. Aparte, tenemos lo básico de todos los S. aureus, que es la presencia de una penicilinasa APC1. Esto nos indica que no se pueden utilizar entonces beta-lactámicos. Debemos mencionar algo. Siempre que iniciemos terapia empírica para S. aureus, debemos pensar en el resistente a la meticilina. Pero también tenemos que conocer las tasas de resistencia en nuestra comunidad, si son mayores o menores a 10%, sobre todo en nuestro hospital. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, retomando. En otras palabras, se puede dar tratamiento empírico con vancomicina, por ejemplo, hasta que se tengan los resultados de los cultivos. Obviamente, el cultivo se hace antes de empezar el antibiótico. Me imagino que eso es algo que todos tienen claro. Si seguimos viendo el antibiograma, también podemos ver que hay resistencia a las tetraciclinas, hay una resistencia intermedia a la ciprofloxacina. Entonces nosotros podemos acá intentar dilucidar un poco, sacar conjeturas y hacer un análisis. Para hacer el análisis es que sirve la lectura interpretada del antibiograma. Esto es lo bueno y lo bonito que tiene la lectura cuantitativa en relación a la cualitativa. A pesar de que estos mencionados no hacen parte del algoritmo, es interesante que siempre los analicemos. Esto puede hacer pensar, por ejemplo, que existe cierta expresión de un gen HIR para la resistencia a las quinolonas o bombas de flujo para las tetraciclinas, o que hay genes TET, entre otras. Sin embargo, estos son conjeturas. En gran medida, como les estaba comentando, para este tipo de cosas es que sirve la lectura interpretada del antibiograma, para poder deducir los mecanismos de resistencia y tratar al paciente como lo merece, lo mejor posible. Los pacientes merecen los mejores tratamientos y la mejor disposición por parte del médico, cuando eso está en nuestras manos. Efectivamente, el caso que tenemos en pantalla es un Staphylococcus aureus metrino resistente. Ante este tipo, siempre debemos conocer las tasas de Staphylococcus aureus metrino sensible y metrino resistente a nivel local. En el caso de que sea superior al 10%, requiere un cubrimiento empírico con vancomicina. En el caso de que sea menor al 10%, podemos empezar con vancomicina si queremos, o podríamos empezar con clindamicina, que podría ser una mejor opción. Pero también es importante que se conozcan entonces las tasas de resistencia a la clindamicina, ya que ocurre lo mismo. Si son mayores al 10%, pues la clindamicina no será una buena opción. Esto habla un poco de la epidemiología nacional en el año 2017. Esto fue extraído del informe de resultados de vigilancia del Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana en Infecciones de Colombia. Esto es del Instituto Nacional de Salud, desde el año 2017. Aquí vemos nuestras tasas de Staphylococcus aureus metrinos resistentes. Esto refleja mucho de lo mal que nosotros manejamos los antibióticos en algunas zonas del país. Por ejemplo, en el Quindío para ese año era de 48.4% en el 2017 en UCI y del 41.3% fuera de UCI, lo cual denota una mala práctica clínica por nosotros como gremio médico y denota también una inadecuada administración de los fármacos en los centros de atención, en las clínicas, en los hospitales e incluso una mala cultura poblacional, porque muchos de estos Staphylococcus aureus que son resistentes a la oxacilina se generaron porque la misma población compra antibióticos como si fueran golosinas y se tratan a ellos mismos en vez de acudir al médico. De hecho, si miramos la estadística, somos el segundo peor departamento en relación a las tasas de resistencia a la oxacilina, solamente superados pues por Barranquilla, que es la capital del departamento del Atlántico.
Continuemos. En Bogotá, que es la capital federal de Colombia, podemos ver que la tasa de resistencia en UCI es de 24.5% y fuera es de 34.2%. En Antioquia es de 23.1% en UCI y fuera es de 28.3%, y en el Valle las cifras son similares al Quindío, superiores al 40%. Una forma de curiosidad, por si quieren analizar estos datos, acá también hablan un poco de la resistencia en los Enterococcus fecalis y en los Enterococcus faecium, en el caso pues de que deseen profundizarlo. ¿Cómo se tratan los SARM? Con betalactámicos como por ejemplo la ceftaroline o con agentes no betalactámicos. En el caso de que la infección sea tópica, tenemos por ejemplo la mupirocina o el ácido fursídico, y en el caso ya de que la infección sea pues sistémica, está la clindamicina, las tetraciclinas, linezolid, glucopéptidos, daptomicina, trimetoprim-sulfametoxazol, rifampicina, lipoglicopéptidos, entre otros. Acá tenemos otro caso, rápidamente, es oxacilino resistente. Sí, vamos a mirar el cefoxitin, es positivo. Vamos a mirar el D-test, que está acá. Inducción de clindamicina es negativo. Al ser un D-test negativo, podemos utilizar la clindamicina solamente si nos encontramos ante una infección leve. Sin embargo, recuerden que existen resistencias constitutivas y resistencias inducibles, por ende hay que ser prudente. Existe un fenotipo que es el fenotipo MSB, el cual es resistente a macrólidos y a estreptograminas. ¿Qué tipo de mecanismos de resistencia tiene este espécimen del antibiograma? Tiene penicilinasas PCA1, pues lo deducimos, es algo natural en ellos. Y por otro lado, tiene unas PBP2A, o sea que tiene un gen MEC. El Staphylococcus con fenotipo MLSB se debe a genes ERM y a genes MSRA, los cuales generan modificaciones en el sitio de acción, inactivación del antibiótico y también bombas de flujo. A grandes rasgos, una metilasa que actúa en la subunidad 23S genera el fenotipo que conocemos como MLSB. Se debe a una metilación de la adenina, por lo cual no puede haber una unión al sitio. Este patrón es difícil. Acá vemos un ejemplo de MLSB. Empecemos normal la lectura. Primero, ¿es sensible a la oxacilina? No. ¿La prueba de xifuxitin es positivo? Sí. ¿Es resistente a eritromicina? Sí, lo cual nos debe alarmar. ¿Es resistente a clindamicina? No. ¿Y cómo es el D-test? Positivo. Existen múltiples fenotipos que se observan mediante difusión con discos, como por ejemplo resistencia a la eritromicina y a la clindamicina. Esto indica una resistencia constitutiva a la eritromicina y a la clindamicina. Francamente, estamos ante un fenotipo MLSB. Existe también la resistencia a la eritromicina y la sensibilidad a la clindamicina, pero con un achatamiento del halo de clindamicina en la proximidad de la eritromicina, con un D-test positivo. Esto indica una resistencia constitutiva de expresión inducible. Estamos ante un fenotipo IMLSB. El fenotipo anterior era un fenotipo CMLSB, que era resistente a la eritromicina y a la clindamicina. Otro patrón es el de resistencia a la eritromicina y sensibilidad a la clindamicina sin achatamiento del halo, o sea, con un D-test negativo. Nos indica una resistencia a la eritromicina que está mediada por una bomba de expulsión activa. Sería un fenotipo MSB. También se puede identificar un cuarto fenotipo que se genera por una resistencia a la clindamicina y una sensibilidad a la eritromicina debido a enzimas que inactivan las glincosamidas, que son codificadas por genes INU. Sin embargo, este último fenotipo es difícil de encontrar, es poco frecuente. Como aspecto aparte, también se han reportado resistencias a la vancomicina. A principios de los 90 se informaron las primeras cepas con susceptibilidad reducida a la teicoplamina, pero aún eran susceptibles a la vancomicina. En el 97 se detectan cepas con una disminución de la susceptibilidad a la vancomicina. Esto se detecta en Japón. Y se reporta también una cepa con un NIC de 8, con una sensibilidad intermedia. Desde allí la preocupación ha venido continuando y empiezan a aparecer cada vez más cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina. La vancomicina funciona por dos métodos farmacodinámicos. El primero es por pico de concentración, por lo que se recomienda dar siempre una dosis de carga. Y el segundo es por área bajo la curva, encima del MIC. En otras palabras, debemos mantener las concentraciones por encima del MIC
por un tiempo prolongado. Es por eso que la vancomicina se pone en infusiones prolongadas de intervalos de más o menos unas 6 horas. La relación área bajo la curva MIC debe ser mínima por encima de 400. Un MIC de 1, por ejemplo, va a tener, si nosotros hacemos la relación 400 dividido 1, pues una relación de 400. Pero un MIC de 2 ya va a encontrarse por debajo del área de la curva, va a estar en 200. Se habla de sensibilidad a la vancomicina cuando es menor de 2, intermedio cuando se encuentra el MIC entre 4 a 8 y resistente cuando el MIC es mayor a 16. Recuerde, esto siempre tiene que tenerlo en cuenta. La relación del área bajo la curva MIC para que el medicamento tenga una respuesta óptima tiene que ser superior a 400. Al cumplir esto, el antibiótico logra reducir la carga bacteriana a 0. Un MIC de 1 sobre 400 nos va a dar una relación área bajo la curva MIC de 400. Y esto significa que hay una buena respuesta. Con un MIC de 2, la relación área bajo la curva MIC va a ser de 200, lo cual nos indica que el antibiótico no puede mantenerse mucho tiempo por encima del MIC, lo cual va a requerir que se aumente la dosis por encima de 60 miligramos kilogramo, y esto es tóxico. Y si nos encontramos ya MICs más superiores, como por ejemplo MIC de 4, cuando hacemos la referencia, 400 sobre 4 nos da 100, eso significa que no hay respuesta, no es sensible, y nos encontramos entonces ante una sensibilidad intermedia. También están los Staphylococcus aureus heteroresistentes a vancomicina, son un tipo de patrón preocupante que viene en aumento, son aislados que tienen resultados susceptibles in vitro, pero que poseen una fracción de población en el rango intermedio de vancomicina. La población resistente está presente a una frecuencia de 10 a la 5 a 10 a la 6. El problema con los S. aureus heteroresistentes a vancomicina es que pueden ser precursores de los VISA y clínicamente se asocian con fracaso terapéutico. Esto se debe a un fenómeno darwiniano. Miren por favor la imagen. Los amarillos de la primera imagen son los pequeñitos con sensibilidad intermedia. Luego de que se eliminan los sensibles, que tienen un MIC de 1, quedan entonces los intermedios, que tienen el MIC de 4. Y estos van a proliferar, entonces van a aparecer los patrones de Staphylococcus aureus, que son heteroresistentes a vancomicina, que hemos discutido en esta diapositiva. Existen factores de riesgo para desarrollar VISAs, como por ejemplo hospitalización, infección persistente, tratamiento prolongado con vancomicina, fracaso del tratamiento, infecciones previas por SARM, exposición a vancomicina, inóculos altos, falla renal, diabetes, SIDA, malignidad, niveles subterapéuticos de vancomicina, entre otros. Los mecanismos moleculares subyacentes al desarrollo de los H-VISA o de los VISA están incompletamente comprendidos. Aunque, sin embargo, se ha logrado avanzar un poco en relación a la comprensión. Una hipótesis aceptada actualmente es que los VISA, que tienen una resistencia homogénea a la vancomicina, se desarrollan a partir de los H-VISA en individuos tratados con antibióticos glicopéptidos durante periodos prolongados. Las características fundamentales del fenotipo VISA incluyen el aumento del grosor de la pared celular, causado por la biosíntesis de la pared celular regulada diferencialmente, la reducción de la reticulación del peptidoglicano, la disminución de la actividad autolítica de las enzimas responsables del recambio de la pared celular, un perfil de proteínas de superficie alterado y también cambios en las características del crecimiento. Esta es la imagen de un SARM. Es una cepa que muestra una capa normal de peptidoglicano con una producción de proteína A y una expresión de polisacárido capsular normal. También se muestra el tabique de división, donde se produce el crecimiento de la pared. Los precursores de peptidoglicano ligados al lípido 2 se ensamblan en los tabiques de división y no hay alteraciones y la vancomicina puede actuar en él. Por otro lado, ya esto es como se vería una cepa VISA, con mutaciones GRAS, con mutaciones BRAS-CR, con mutaciones WALK-R o con todas, lo que lleva a un engrosamiento de la pared celular, una disminución de la autólisis, una reducción de la producción de proteína A, un aumento de la expresión de la cápsula, un aumento de la D-alanilación de los ácidos teicóicos y una reducción de la actividad AGR. Los H-VISA, ¿cómo se tratan? Primero se tiene que confirmar en lo posible con el e-test. Se puede utilizar vancomicina a dosis altas y con niveles terapéuticos asegurados. Y en el caso de los VISA se puede utilizar daptomicina, linezolil, trimetilbenzofametoxazol, rifampicina, ceftarolina, o también se podrían utilizar lipoglicopéptidos. Finalmente, el Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina. Este surge cuando en 1980 aparecen enterococos resistentes a vancomicina gracias al gen VAN, gen que luego pasaría a los Staphylococcus aureus. El primero reportado en Estados Unidos fue en el 2002. A la fecha, existen 14 casos reportados en Estados Unidos, no hay reportes de caso
de este en Colombia y el único reporte de caso de un Staphylococcus resistente a vancomicina fue en Brasil. Retomando, los mecanismos vistos hasta este instante pueden emplearse con otros estafilococos, como por ejemplo el epidermidis o el saprophyticus. Sin embargo, los antibióticos usuales en tales casos son distintos. Hagamos un ejemplo con el Staphylococcus epidermidis. Primero miremos las penicilinasas. Aquí aparece que es black. Eso se refiere a que es productor de una beta-lactamasa. Al ver tanta resistencia a beta-lactámicos, puede asumirse que nos encontramos ante una bacteria con un gen MEC-A. A diferencia del Aurus, aquí vamos a tratar dependiendo de la zona. No siempre vamos a utilizar vancomicina. En este caso, si por ejemplo fuera una infección urinaria, se podría utilizar nitrofurantoína. La resistencia al trimetoprim-sulfamethoxazol en los estafilococos suele deberse a mutaciones en los genes SUL1, SUL2 y SUL3 que se relacionan con integrones, que son capaces de codificar formas mutantes de la enzima dihidroteroato sintasa que no pueden ser inhibidas por el antibiótico. Hablaremos ahora de los estreptococos. Empecemos con el patrón común del Streptococcus pneumoniae, que el patrón común es sensible a las penicilinas y aminopenicilinas. Este es el agente causante principal de los cuadros de neumonía asociada a la comunidad de otitis media aguda. Sin embargo, cuando aparecen mutaciones en la PBP1A, 2X, 2B o MUR-M, aparecen resistencias a las penicilinas y a las aminopenicilinas. En este caso, se puede tratar con vancomicina, macrólidos o clindamicina. Algunos autores afirman que se podría utilizar ceftriaxona a altas dosis. Con esta bacteria, primero se debe mirar la sensibilidad de la penicilina. Si es sensible, es un patrón común, se pueden tratar con betalactámicos. Si se encuentra que realmente no hay una sensibilidad a la penicilina, se tienen que mirar los macrólidos. Si son sensibles, se pueden dar clindamicina y macrólidos, y si es resistente, nos encontramos ante un patrón MLSB y se debe usar vancomicina. En el caso de que sea sensible a las penicilinas, olvidaba mencionar, la de elección es la penicilina cristalina. Debemos tener en cuenta que el Streptococcus pneumoniae tiene mix distintos dependiendo de la zona donde se obtenga la muestra. Si se obtiene en cualquier parte que no sea líquido cefalorraquídeo, se considera que es sensible si es menor a 2 y que es resistente cuando es mayor a 8. Pero en el líquido cefalorraquídeo se considera que es sensible cuando es menor a 0.06 y resistente si es mayor a 0.12. Sobre los enterococos naturalmente son un poco más resistentes. Hay dos importantes que nos interesan y de los cuales hablaremos, el Faecium y el Fecalis. Empecemos por el Fecalis. El Enterococo fecalis puede tener hasta 4 mecanismos de resistencia, por genes CIRE, que modifican los PBP y hacen ineficaces las cefalosporinas, por metilasas de la subunidad 23S, que afectan la clindamicina, por transferasas, que es un mecanismo parcial que reduce la eficacia de los aminoglucósidos, y por robo de folatos del huésped, que es ineficaz a los aminoglucósidos. El hecho de que la resistencia de los enterococos fecalis sea parcial a los aminoglucósidos condiciona que puedan utilizarse sinérgicamente junto a otros fármacos. El Enterococcus faecium es el hermano malévolo del fecalis, tiene un mecanismo adicional y es una PBP5 que genera resistencia a la ampicilina. Algo que tienen que los hace peligrosos es que ambos se pueden volver resistentes a la vancomicina. En este caso se pueden tratar con linezolid, daptomicina, trimetoprim-sulfamethoxazol, clindamicina, ceftarolina. Esta resistencia, como se ha hablado en otras ocasiones, se debe al gen BAM. Para los fecalis se tiene que mirar la resistencia a la ampicilina. Si es sensible, se puede utilizar ampicilina. En el caso de que sea resistente, debe evaluarse la resistencia a la vancomicina. Si es sensible, se usa vancomicina. Si es resistente, linezolidobactomicina. En todos los casos, se puede utilizar sinérgicamente aminoglucósidos. Miremos este ejemplo. Primero, miremos la sensibilidad a la ampicilina. En este caso es sensible. Tenemos que evaluar la sinergia. En este caso no es una buena opción. Aquí, como forma de curiosidad, hay resistencia a las tetraciclinas. Esto nos puede indicar, por ejemplo, la presencia de genes TET, que codifican bombas de expulsión que van a expulsar el fármaco. En esta ocasión se puede utilizar ampicilina. Muchas veces la ampicilina en el enterococo, por ejemplo, en la endocarditis, se puede manejar junto a la ceftriaxona, debido a que la ceftriaxona y la ampicilina afectan PBPs distintos y hacen un mecanismo sinérgico. En los enterococos faecium el algoritmo es distinto, este es el hermano diabólico de los fecalis. Acá de entrada vamos a mirar la resistencia a la vancomicina porque se considera que de entrada son resistentes a las ampicilinas. Entonces, si es resistente a la vancomicina nos indica genes BAM y se tiene que dar linezolid o daptomicina. Recuerde que siempre podemos dar tratamiento en los enterococos sinérgicamente con aminoglucósidos. ¿Es sensible a la ampicilina? Sí, esto es poco confiable, ya. Por definición, los faecium, como dijimos, suelen ser resistentes a ampicilina.
Después miramos si hay sinergia, sí, entonces puede utilizarse un aminoglucósido concomitante. Miramos la vancomicina, sí, es sensible, es una buena opción, podemos dar vancomicina con aminoglucósido. Los enterococos resistentes a vancomicina aparecen en la década de los 80. La proporción en Asia de enterococos faecium resistentes a vancomicina pasó de 12.4% en el 2002 a 27.3% en el 2010. Esto se asocia a presión selectiva debido al uso de vancomicina, por ejemplo, para los casos severos de colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. El origen de este gen es plasmídico, pero es desconocido. La mortalidad por bacteremia por Enterococcus faecium resistente es alta, oscila entre el 20 y el 52%, y las mayores tasas de mortalidad se asocian a la demora en el tratamiento eficaz. Existen varios fenotipos, como el fenotipo VAN-A, que es inducible y se transmite por plásmidos, tiene una alta resistencia tanto a la vancomicina como a la tecoplamina. El fenotipo VAN-B, que tiene una moderada resistencia a la vancomicina y tiene una sensibilidad conservada a la tecoplamina. El fenotipo VAN-C, que es secundario al gen VAN-C, que es cromosómico, constitutivo y no inducible, y existen otros tipos de fenotipos sin tanta importancia, como por ejemplo el cuarto, que es el fenotipo BANT-F. Todos estos pueden transferir resistencias a el Staphylococcus aureus. Para tratar este tipo de infecciones, lo primero que hay que hacer es retirar los dispositivos y los accesos centrales en caso de que hayan. También debemos asegurar un tratamiento antibiótico adecuado, como por ejemplo el Linezolid, daptomicina y Tedosolid, y luego de ello dar medidas de soporte y las precauciones generales con el objetivo pues, de que el paciente no fallezca. Este estudio es un estudio muy interesante, proviene del Journal of Microbiology, Immunology and Infection, es publicado en el año 2017, es un estudio retrospectivo de cohorte con 210 adultos que se hizo entre el 2011 al 2015. Según este estudio, la mortalidad a 28 días con daptomicina versus Linezolid fue de 40.6% versus 26.1%. A los 14 días de 20.8% versus 8.7%. La erradicación microbiana fue de 14.1% versus 26.1%. Sin embargo, tenemos que tener aquí una cierta precaución debido a que la P es muy poco confiable. Es una P que estadísticamente no es significativa, es una P de 0.166. Sobre otros cocos gram positivos, acá podemos ver el perfil de resistencia de algunos estreptococos. Todos usualmente son sensibles a las penicilinas. El Piógenes es moderadamente resistente a los macrólidos. El Viridans tiene algunos reportes esporádicos de resistencia a la penicilina. El Agalactiae y el Bovis tienen algunas tasas moderadas de resistencias por metilasas MLSB. Sobre los bacilos gram positivos existen muchas maneras de clasificarlos. Por ejemplo, tenemos aerobios y anaerobios. En los aerobios encontramos la nocardia, es un ramificado, el Bacillus anthrax es esporulado, el Corynebacterium, la Listeria y el Topirema whippley, que son otro tipo de aerobios. Y en los anaerobios encontramos el Actinomyces, que es ramificado, el Clostridium, que es esporulado, el Cutibacterium, Moelinchus y la Gardnerella, que son otros que se asocian con compromisos vaginales. Los aerobios que son ramificados como la nocardia suelen afectar pacientes inmunosuprimidos, pueden generar abscesos pulmonares y cerebrales. La nocardia responde a tratamientos prolongados con trimmetoprim sulfametoxazol. Los anaerobios ramificados, como el actinomyces, pueden causar una masa lentamente progresiva a nivel orofacial, conocida como actinomicosis, que se maneja con periodos prolongados de penicilina. El Bacillus anthrax se ha utilizado, por ejemplo, en el bioterrorismo, genera patologías como el carbunco, se maneja con ciprofloxacina teóricamente. El Clostridium es una familia muy amplia, es especialmente interesante el Clostridium debido a que causa diarrea en pacientes que consumen antibióticos, debido a que genera colitis pseudomembranoso. Se puede manejar en los casos leves con metronidazol y en los casos severos con vancomicina. El Corynebacterium genera difteria y se maneja con macrólidos. Listeria genera infecciones en neonatos que pueden desencadenar sepsis o meningitis, se maneja con ampicilina. El Topirema whippley causa una enfermedad rara de difícil diagnóstico que se conoce como enfermedad de Whippley, que es una patología progresiva, crónica, que se manifiesta con artralgias migratorias y luego tiene sintomatología intestinal. Puede manejarse con penicilina. El Cutibacterium es lo que antes se conocía como Propionobacterium magnes, no debe manejarse inicialmente con antibióticos y en casos severos pueden emplearse tetraciclinas. Finalmente, el Moelinchus y la Gardnerella generan compromiso vaginal y se tratan con metronidazol.